Escatología bíblica, lección 2. Escatología individual. Desarrolla los siguientes temas: el hombre, la creación, caída, justificación y redención. Entonces, vayamos al primer punto: creación del hombre. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 7. Leo la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A la luz de la palabra entendemos que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, a lo que nosotros llamamos su naturaleza material, o sea, lo que podemos ver, lo que podemos observar, lo que podemos palpar, o sea, con nuestros sentidos. Y sopló sobre él aliento de vida, y desde ese momento fue un alma viviente. Esto indica su naturaleza inmaterial, lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar, lo que nuestros sentidos físicos no pueden percibir. Esa es la naturaleza inmaterial del hombre. Empecemos con lo que es el espíritu de vida, la ruaj, R-U-A-J, que es viento o espíritu en hebreo. En relación a la antropología es el hálito o aliento de vida. Aliento de la divinidad misma cuando Jehová exhaló sobre el hombre su aliento de vida. Este se convirtió en un ser viviente, conformado en un conjunto de espíritu del hombre, alma y cuerpo. No podemos confundir, escuche bien, el aliento de vida de Dios con el espíritu del hombre. Es imperioso, necesario separar ambos términos, ya que el aliento de vida lo tienen todos los seres vivos, incluyendo las plantas y los animales, pero ellos no poseen alma para razonar como lo hace el hombre. Pero sí tienen un elemento dado por Dios, no descrito con precisión en la palabra, pero que nosotros llamaremos en una forma minimizada instinto. Es algo que la teología, algunas defienden o algunas posiciones defienden que los animales sí tienen alma, que es un pedacito, un soplo pequeño de alma. Entonces, hay otros que dicen que no tiene alma, otros dicen que los animales tienen alma y espíritu. Entonces vamos a observar a través de la palabra que nos dice. Pueden poseer recuerdos, expresar sentimientos y otras características similares a los humanos, pero en una forma inferior. He allí uno de los misterios de Dios, referente al hálito que solo le dio a los que nosotros llamaremos seres. En un supuesto negado que posean alma igual a la del hombre, entonces estarían incluidos en la obra de salvación, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y si tienen alma, descenderían al Seol. Génesis 3, 14, 15. Dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios maldice a la serpiente en el huerto del Edén a causa de que se prestó su imagen para que Luzbel pudiera hablar con Eva. Eso es algo muy importante, porque a veces la gente dice que Satanás se transfiguró en la serpiente así solo. No, él tuvo que pedir autoridad. O sea, tuvo que la serpiente delegar autoridad para prestar su cuerpo o su imagen para que Luzbel hablara directamente con Eva. Por eso la maldición, porque Dios no es un Dios injusto. Él es justo juez. Por eso en este juicio
él aplica esa tendencia que es justo juez, ese principio. La serpiente tuvo que tener participación activa en este engaño que se le hizo a Eva. Entonces, se produce lo que conocemos en la teología como doble referencia bíblica a partir de esa maldición. La primera se cumplió en las generaciones de las serpientes, ya que si su maldición fue arrastrarse, indica dos cosas: o ella volaba o ella caminaba. Porque si Dios la maldijo y la colocó a que se arrastrara, significa que ella volaba o caminaba. Y la otra referencia fue al personaje que estaba detrás de la imagen, o sea, a Luzbel o Lucifer. ¿Qué significa la doble referencia bíblica? Quiere decir que se habla algo, pero se está tomando en cuenta otro personaje que está atrás. Yo no sé si usted recuerda al rey de Tiro, que dice, habla contra el rey de Tiro. Pero cuando se sigue hablando, nunca se habla del rey de Tiro como hombre, sino que se habla de la figura de Luzbel, haciendo referencia a Luzbel. Entonces, a eso le llamamos doble referencia, que aplica para uno, pero por detrás hay otro personaje. Entonces, que ojalá nos quede esa partecita clara. Y es aquí donde se da uno de los versículos escatológicos, escuche bien, uno de los versículos escatológicos más importantes de la Biblia. Génesis capítulo 3:15. El anuncio directo de la victoria de Jesús sobre Satanás. Entonces, por eso muchos dirán, pero ¿por qué nos pasamos tan atrás? Porque resulta desde que inició la palabra, ya es una palabra escatológica, es algo que está generando, que viene cosas al presente y al futuro. Los animales no tienen espíritu humano, ya que el hombre fue el único hecho a imagen y semejanza de Dios para comunicarse de espíritu a espíritu. Génesis, vaya la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Cuando Dios creó los animales y las plantas, los hizo como seres vivos, en un orden inferior en comparación al humano. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Génesis 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Cuando la palabra hace relación a que el espíritu regresa a Dios, es el hálito divino que fue exhalado para producir vida. Debemos entender que una vez formado el hombre, ese hálito produce un ser viviente compuesto de espíritu vivo, alma y cuerpo. Eso lo encontramos en Eclesiastés, libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice lo siguiente. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, el hálito vuelva al Dios que lo dio. Voy a darle un ejemplo más claro para que usted me entienda que el hálito y el espíritu humano son dos cosas diferentes. Vemos en aquellas personas que no han aceptado la obra salvífica del Señor Jesucristo, tienen alma y cuerpo, pero el espíritu humano está muerto a causa del pecado. Pero el hálito de vida está en él. Y al morir, escuche, al morir sucede lo siguiente. El hálito de vida que Dios dio vuelve a él. El espíritu ligado al alma dormirá en el Seol, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, de acuerdo si ha aceptado o no a Cristo. El cuerpo regresa al polvo donde fue formado. El hombre vive mientras Dios no retire su ruach, o sea, su espíritu, su hálito.
esto marca una fuerte relación entre el creador y la criatura, la dependencia absoluta de ella hacia él. El espíritu hálito de vida provienen de Dios. Escuche bien. Y siempre va a unir. El hálito de vida une. ¿Qué es lo que une? El espíritu humano, el alma y el cuerpo. Pero el espíritu de muerte separa. ¿Qué separa? Separa el cuerpo del alma y el espíritu. Entonces, cuando se produce una muerte es porque se ha producido una separación. Se muere el cuerpo y se separa el alma y el espíritu que están ligados del cuerpo. Y a eso nosotros le llamamos muerte. Vamos a estudiar el espíritu del hombre para que vea la diferencia entre el hálito y el espíritu del hombre. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Leo la palabra de Dios. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces es muy claro que al profeta Zacarías se le revela que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. El espíritu es la parte más interior de nuestro ser y que permite comunicarnos directamente con Dios. Adán en su inicio poseía un espíritu vivo y su condición delante de Dios era la siguiente: espíritu vivo, alma y cuerpo. Pero una vez pecó, toda su naturaleza inicial fue cambiada. Ahora sus emociones gobiernan y ante Dios se ve así: alma, cuerpo y un espíritu muerto. Esta condición produjo que estuviéramos incomunicados con nuestro Dios. Por eso Jesús le dice al maestro Nicodemo que es necesario que nazca del agua y del espíritu para entrar en el reino de los cielos. Importante esa connotación. Recordemos que del agua es el bautizo y del espíritu es cuando recibimos a Cristo y nacimos de nuevo, indicando que si no nacemos de nuevo en espíritu, no seremos herederos de su reino, porque un espíritu muerto no habla con su creador, es más, no lo reconoce. Cuando nos reconciliamos con Dios, escuche, nos da un corazón nuevo, nos otorga un espíritu renacido. Desde allí podemos comunicarnos con Dios. Él ya no es alguien lejano ni un Dios desconocido, sino que nos relacionamos a través de su eterno amor como el Padre bueno que es. En esta penosa condición de pecado fue necesario un postrer Adán, entendiéndose como postrer uno que viene después del primero, pero que no da opción a un tercero, que sin pecado, mi hermano, tomaría nuestro lugar y cumpliendo los mandamientos de Dios, restaurará nuestra condición de muerte espiritual. Nos llamará de muerte a vida eterna. Partamos del punto de una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor, nuestro espíritu es el que vive inmediatamente y es el espíritu de nosotros vivo el que contiende contra el pecado. Veremos unas partes de la Biblia. Vaya conmigo a Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo, dice la palabra de Dios, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Una vez aceptamos a Cristo y su obra redentora, el orden volverá desde el principio, antes de que Adán pecara. Entonces, delante de los ojos de Dios volveremos a estar espíritu vivo, alma viviente, transportados en un cuerpo. La palabra declara que nuestro espíritu es también la morada del Espíritu Santo. Es nuestro ser desde nuestra regeneración. Y la comunicación es de Espíritu Santo a espíritu del hombre vivo o al espíritu humano vivo. Vaya conmigo a la palabra de Dios, Romanos capítulo 8,
versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Escuche, aprendamos. El espíritu debe fortalecerse por medio de la comunión con Dios, en oración, la lectura y escudriñar la palabra de Dios y a través de la adoración. Ahora quiero que vaya conmigo para seguir al siguiente punto, que es el alma humana. En hebreo es nefesh, en griego psique y en latín ánima. Esta palabra significa el que respira y en un sentido literal se podría traducir como el respirador. O sea, uno es el que exhala el hálito de vida y otro es el que lo inhala. O sea, y el inhalar y exhalar, las dos cosas unidas, a eso le llamamos respiración. Entonces, por eso es un respirador. Mire que se necesitan las dos acciones. El que exhala, el primer hálito de vida viene de Dios. Y el que inhala, el que recibe, que es el hombre. Y una vez se fusionan las dos, no se deja de inhalar y exhalar continuo en nuestra vida, a no ser que ya llegue la muerte. Entonces ya nos inhala porque no recibimos oxígeno y la última exhalación es la que regresa a Dios. Es la parte de nuestro ser, el espíritu, que nos permite tener conciencia de nosotros mismos. Es lo que nos diferencia psicológicamente unos de otros. Es la parte interna entre el espíritu y el cuerpo físico. Originalmente fue creada así, vuelvo y repito. Escuche, esto es muy importante. Esta es la parte inicial con la que Dios hizo al hombre. Inteligencia. Su inteligencia era superior, no limitada, pero nunca omnisciente. O sea, cuando Adán fue creado, tenía una inteligencia superior a la de nosotros. No era limitada, porque recuerde que era muy inteligente colocarle los nombres a los animales, aún a los terrestres y a los acuáticos, a los que volaban. Era algo impresionante, pero nunca podremos alcanzar jamás la mente de Dios. En el segundo punto vemos los sentimientos o emociones. Eran sanos y buenos. Todo llevaba al bien. Sus sentimientos no eran encontrados, sino todo era conforme a lo que Dios había hecho en él. O sea, sanos y buenos. Nuestra voluntad o la voluntad era, para cuando fue de Adán, era obediente y sujeta a Dios. Pero a causa del pecado, todo fue afectado. Entonces, la inteligencia fue limitada e inferior. Las emociones fueron perversas y de continuo al mal. La voluntad desobediente e insujeta. Quiero que vaya conmigo a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. La palabra de Dios llama carne no a nuestro cuerpo físico, sino a esas tendencias del alma contrarias al deseo del espíritu, de agradar a Dios, y sobre todo de sujetarse a Él. La esencia del pecado de Adán sigue vigente en nuestra carne y su asiento es en nuestra alma. El cuerpo físico es neutro moralmente, pues solo sigue los impulsos de nuestra alma. Vaya a Gálatas otra vez y así se va a dar cuenta que el deseo de la carne es contra el espíritu, pero no contra el espíritu de Dios, sino contra nuestros deseos, contra nuestra concupiscencia, contra nuestra alma, que está viciada. Y el espíritu es contra la carne. Un espíritu nacido de nuevo, un espíritu vivo, contenderá contra los principios
viciados de esa carne. Pero nuestra alma debe ser renovada por un proceso continuo, bajo la influencia del Espíritu Santo sobre el espíritu humano. Entendamos que el primero que se convierte es el espíritu, de una y para siempre, pero el alma sí tiene que ir transformando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿quién nos transforma poco a poco? ¿Quién da esos pasos para que día a día tomemos la decisión de ser transformados? Es el Espíritu de Dios quien nos ayuda. Las emociones del alma y nuestra vida espiritual. El ego, o sea, el yo, vive en una casa de carne. No soy un cuerpo que tiene alma y espíritu, sino soy un espíritu y alma que tiene un cuerpo. Esa es la relación. Recordemos que al principio Dios nos hizo espíritu, pero a causa del pecado toma el alma todo el control y entonces se piensa que nosotros somos un cuerpo que tiene alma y espíritu. No, el espiritual siempre sabe que somos un espíritu unido al alma que tiene un cuerpo. Y ese cuerpo puede sufrir varios cambios, pero nosotros mismos, nuestro interior, nuestro ego, no. Nuestro ego nunca cambia. En realidad las personas no pueden vernos, no pueden ver el ego, sino solamente su casa o tienda en la cual mora. Estamos hablando del cuerpo. Hay muchos creyentes que actúan según su alma y no según su espíritu. Esto acarrea altibajos en la vida cristiana porque las emociones son naturalmente fluctuantes. Esto quiere decir que hay cristianos que en vez de gobernar el espíritu vivo gobierna es el alma. El alma reacciona fácilmente a los estímulos externos y cuando estos varían, las emociones varían. Fácilmente se pasa de la alegría a la tristeza, del optimismo al pesimismo, de la victoria a la derrota, del entusiasmo a la depresión, del amor al odio. Si las emociones dominan nuestra vida espiritual, nunca tendremos una estabilidad. Debemos dejarnos llevar por el espíritu nacido de nuevo y no por el alma. Deja que tu alma reaccione a los impulsos del espíritu y no al revés. Las emociones producidas por tu espíritu tendrán su causa dentro de tu ser y no en estímulos externos. Y tendrás una vida espiritual en constante crecimiento. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos al tercer punto, que es el cuerpo humano. Soma, término griego para referirse a las áreas del cuerpo humano. Se refiere a nuestra persona física. Es la imagen de quienes somos y cómo somos. En nuestro cuerpo se encuentra el alma y el espíritu, o sea, en la parte interior, y la exterior es lo que nosotros vemos, nuestra apariencia, que es regida a través de la herencia de nuestros padres. Algunos nos parecemos a nuestra madre, otros a nuestros padres, o hacemos esa fusión genética que hace el Señor y tenemos de ambos y de muchos más. Entonces, nuestro cuerpo es dependiente de nuestra heredad familiar. Por medio del cuerpo, escuche mi hermano, somos conscientes de lo material y nos comunicamos con el mundo físico que nos rodea. Nuestro cuerpo ha sufrido también las consecuencias del pecado. Cuando Adán desobedeció y comió del árbol, no murió enseguida,
pero desde ese momento entró en la raza humana el principio de la muerte, por el cual viene la debilidad, la muerte, la enfermedad física del cuerpo. Refleja en las acciones con los semejantes lo que el espíritu y el alma han alcanzado. Siempre el cuerpo reflejará eso. La muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo, muy diferente a la muerte segunda, que es la muerte eterna y es la final separación de Dios.